empezar un taller aplicado a hidráulica computacional y vamos a ver un solver que hace resolución de un flujo bifásico. En este caso va a ser el flujo de agua y aire. Lo que es común en hidráulica de canales es tener una superficie libre de agua. El día de hoy quiero empezar con primero mostrarles las aplicaciones que tiene el CFD en lo que es hidráulica de canales. Luego entrar un poco al curso de mecánica de fluidos en masa y en conservación. Y para ver por último, en esta última etapa, ver qué es lo que va a resolver este solver, el que hay varios y diferentes en OpenFOAM. En el día de hoy vamos a concentrar en el solver que se llama Interfoam. Digamos, este es un caso aplicativo Este de aquí es un caso aplicativo que se puede hacer justamente con Interfoam. Lo saqué de una simulación en YouTube, ahí lo pueden observar. Y básicamente es una instrucción de una placa, puede ser de concreto, y podemos ver justamente la formación del resalto. Y lo que está ploteando son velocidades en el plano, en donde tengo mi escala y puedo tener todo ese tipo de información simplemente con la geometría, con las condiciones y propiedades de lo que sería el agua y el aire. Entonces el día de hoy es tratar de armar ese tipo de casos, pero para canales abiertos. Entonces en mecánica de fluidos, voy a adelantar de nuevo la pantalla. En mecánica de fluidos ustedes vieron o trabajaron con la integral, la primera ecuación de aquí, para resolver masa, en donde digamos tenían un reservorio y dejaban abrir un caño y podían calcular el tiempo que pasa. Eso vieron digamos en mecánica de fluidos. Como resuelve ese tipo de solver, lo que tiene que hacerse es un full matemática para pasar de una integral a una derivada. Entonces, en este caso, sí, rápidamente se aplica, digamos, ecuaciones matemáticas como el teorema de Gauss para pasar de un... Acá me conviene porque tengo un volumen de control. Vamos a entrar en detalle qué es eso. Y tenemos el CS, que es el control, es un volumen, no, es una superficie de volumen de control. La superficie. Entonces voy a pasar de esa superficie a un volumen de control para luego esa integral que se vaya. Y por último quedarme con una ecuación de conservación de masa. Asimismo, debido a que estamos trabajando con canales abiertos, yo puedo asumir que la densidad es constante. Y si la densidad es constante, el primer término temporal y el término acá se puede ir y puedo llegar a una ecuación de continuidad para flujos incompresibles. De la misma manera, en el curso de mecánica de fluidos, vieron la ecuación del momento, en donde los dos primeros términos eran sumatorias de fuerzas, en donde ustedes tenían, digamos, un bloque de concreto y pasaban una tubería y quisieran calcular las reacciones. Esos dos términos es una sumatoria de fuerzas, y el primero y el segundo término eran lo que ustedes evaluaban para sacar justamente esas fuerzas. En ese caso, de nuevo voy a aplicar el teorema de Gauss para pasar de una superficie a un volumen de control, y esa sumatoria de fuerzas voy a hacer más general y voy a hablar de una sumatoria de fuerzas para las superficies de un volumen de control que van a ser esfuerzos portantes. Van a ser esfuerzos portantes y presiones. Ese sería el segundo término. El término de acá, perdón, el primer término. Y un término más que sería el aplicado a lo que sería como un término de fuerza del mismo volumen de control, que puede ser gravedad, puede ser flujo secundario, puede ser flujo electromagnético en sí. Podemos agregar diferentes fuerzas externas a este modelo. En este caso nos vamos a concentrar en que esa fuerza de volumen sea gravedad nada más. Como les dije, la idea es pasar de integrales a diferenciales, y acá les muestro la ecuación de Navier-Stokes, en donde para estos sensores de aquí, lo que he dicho es asumir flujo incompresible y newtoniano, que es ese término de acá, que es todo el último término, estos dos últimos términos. Entonces, con eso yo puedo definir cómo mi líquido o mi flujo de aire se va a deformar con el movimiento. Ya tenemos las dos ecuaciones que hemos visto en mecánica de fluidos, y ya más o menos definimos qué es lo que estamos asumiendo para mostrarles lo que va a ser para preguntarnos cómo vamos a resolver dos flujos con una ecuación que trabaja solamente un flujo. Entonces,
Ya tenemos la primera ecuación, que es la primera ecuación de continuidad. La segunda es la ecuación de momento. Y lo que se va a hacer es, con las dos últimas ecuaciones, tratar de hacer lo siguiente. Vamos a tener que mi volumen de control, voy a asumirlo, que parte de la fracción es aire y parte de la fracción es agua. Por tanto, ¿qué ecuación debería, digamos, esto sea agua y lo demás aire, qué ecuación debería aplicarle para saber qué parte o qué porcentaje es? Pues tendría que usar la ecuación de conservación, ya no de masa, sino una conservación de fracción que le llaman gamma, una nueva variable de conservación de gamma, que sería la fracción de volumen de agua que hay en mi volumen de control. Porque ahora mi volumen de control ya no es una integral, sino van a ser, en este caso, como van a ser mallas fijas y rectangulares, van a ser pequeñas mallas, depende de cómo ustedes lo vayan a enmallar o discretizar todo su modelo computacional. Entonces, ya tienen una conservación, una ecuación de conservación que es muy parecida a la primera, solo que acá ya no vamos a decir que esto de acá es constante, sino que va a variar en el tiempo, es decir, esta fracción de agua va a variar en el tiempo. Sin embargo, hay un problema más que justamente la absorbe el tercer término, que es cómo voy a decir de que si tengo agua, pues esta línea debe ser bastante continua y no debe haber como que, ok, aquí me ha salido un poquito más arriba, acá un poco más abajo en la conservación. Este término, el tercero, que se agrega a la conservación de masa, justamente lo que permite es comprimir los esfuerzos tangenciales de esta línea o en canales abiertos, este tirante o agua o flujo de agua en el tercer término. Por último, ya tengo la fracción de agua, entonces ya sé cuánto de agua hay en cada celda, y lo que puedo decir es que si tengo densidad de agua en su fracción, si le resto 1 menos esa fracción sería aire por la densidad del aire, perdón. Eso me da una densidad promedio, lo cual puedo aplicarlo a las ecuaciones que hemos visto anteriormente. Entonces, de esa manera es como acoplar agua y aire en una ecuación de conservación de masa y momento. Eso es lo que hace Interfon. De continuación voy a mostrarles el código y voy a armar un caso de un canal trapezoidal. Y así mismo les voy a mostrar el código en sí. El caso está puesto en internet, lo pueden descargar si desean viéndolo. Esta es una página web que yo tengo y pueden entrar a GitHub. Y en GitHub hay un archivo que se llama Water Channel. Ese es el que vamos a trabajar el día de hoy. Water Channel, bueno, los casos de OpenFOAM se dividen básicamente en 3 carpetas. La carpeta 0 es una carpeta donde voy a poner condiciones iniciales y también condiciones de borde a mi dominio computacional. Pero primero vamos a ver cómo se arma este dominio computacional. Para eso hay un archivo en lo que es en System, que lo voy a abrir ahora. En System vamos a tener un archivo que se llama BlockMeshDict, que BlockMesh es un enmallador. Vamos a ver lo que hay dentro. Listo. Entonces, BlockMesh es un enmallador en donde yo le voy a poner los puntos y lo que va a hacer es, a partir de esos puntos, crear bloques. Entonces, acá tengo 15 puntos y vamos a ver cómo están distribuidos en 3D. Voy a abrir de nuevo mi terminal y voy a correr